y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y debe colocar un punto ahí. Esa es la manera en la que el texto debe leerse. Hubo una resurrección. Hubo una resurrección. ¿Escuchó eso? En el Evangelio de Mateo se registra un pasaje único acerca de las personas muertas que resucitaron cuando Jesús murió en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mateo nos relata que cuando Jesús entrega su espíritu, inmediatamente la cortina del templo se parte en dos, y luego los cimientos de la santa ciudad de Jerusalén son sacudidas por un terremoto. Este fuerte terremoto hace que las tumbas se abrieran. Esto es comprensible, dado que muchas tumbas eran cuevas en una roca. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estas cuevas podían ser de diferentes tamaños y podían albergar a uno o más cuerpos. De acuerdo con Mateo, los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de santos resucitaron. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los santos que resucitaron? Y este es un milagro maravilloso, sujetando la muerte, y se abrieron los sepulcros. Eso obviamente pudo haber sucedido por el terremoto, pero la siguiente parte no pudo haber sucedido simplemente por el terremoto. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y debe colocar un punto ahí. Esa es la manera en la que el texto debe leerse. Hubo una resurrección. Hubo una resurrección. ¿Escuchó eso? Dice usted, ¿qué salieron de las tumbas? Sómata, cuerpos, no espíritus. Esto no es algo etéreo. Estos no son fantasmas. Cuerpos. Esta es una resurrección real. ¿Qué cuerpos? Muchos cuerpos, no todos. Esta fue una resurrección discriminadora. Son los seleccionados. ¿Quiénes eran? Santos. ¿Qué santos? Santos de la era del Antiguo Testamento que estaban esperando su resurrección, que habían estado esperando quizás durante mucho tiempo. Cuando Jesús murió, sus espíritus salieron de la morada en donde los espíritus justos moran y se unieron a cuerpos glorificados que salieron de esas tumbas. Dice usted, ¿es esto una glorificación real? ¿Una resurrección real? Absolutamente. Por supuesto que sí. Tantas personas que conocen la historia de la cruz pasan por alto esto. Esto es importante. Esta es otra declaración que Dios hizo. Esta es una resurrección literal, física, corporal, glorificada. ¿Pero qué sucedió? Salieron de las tumbas, de los sepulcros, punto. La siguiente oración dice, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Puede imaginarse qué tipo de testimonio tuvieron? Tenemos un invitado para cenar en esta noche, no van a creer esto. Dice usted, ¿de qué habrían estado dando testimonio a muchos? Esa es la idea de la palabra aparecieron. Le voy a decir de qué estaban testificando. Resurrección. Pero no fueron a la ciudad y lo hicieron, sino hasta que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:20, que Él es las primicias de los que durmieron, ¿verdad? Entonces no fue sino hasta después que Él fue resucitado de los muertos, que ellos junto con Él comenzaron a hablar. Y no creo que ellos le hablaron a nadie fuera de aquellos que ya habían creído. No hay evidencia bíblica de que Cristo jamás le apareció a alguien después de su resurrección que no fuera un creyente. Y ellos entraron y estoy seguro que los creyentes estaban emocionados por conocerlos. Y ellos dirían, Cristo está vivo, y el hecho de que esté vivo es la garantía de que ustedes vivirán, y somos una prueba viva de eso. Milagro glorioso. ¿Qué estaba diciendo el Padre? El Padre estaba diciendo la cruz es el punto de la esperanza más grande para la resurrección. ¿Por qué?
Porque si tu pecado ha sido enfrentado, y tu pecado es llevado por Cristo, y la paga es pagada, y la ira de Dios ha sido derramada, Él ha bebido el veneno, por así decirlo, hasta la última gota, entonces estás libre de la muerte y libre para vivir. Y si el acceso a Dios está abierto, y Él va a crear un reino que nunca será sacudido, entonces tienes el derecho de tener acceso y un derecho a ese reino, y vivirás en una forma glorificada para poseerlo. Este es el significado de la cruz. Este es el testimonio de Dios Padre. ¿Qué vemos en la cruz? Vemos la ira de Dios retratada en oscuridad sobrenatural. Vemos la santidad de Dios al darle la espalda al pecado debido a que Cristo se volvió pecado. Vemos la gracia amorosa de Dios y la misericordia conforme Él, en un acto voluntario de sacrificio personal, entrega su vida para redimir a hombres indignos. Y después vemos la cortina del templo que se rasga de arriba abajo conforme Dios dice que el camino de acceso ahora está abierto, sus pecados han sido cubiertos y ahora vienes en el nombre de Jesucristo y puedes abrazar al Dios Santo vivo en un amor y comunión íntimas. Y después vemos la tierra sacudirse y se nos recuerda que viene un día cuando la nueva tierra y el nuevo cielo que han sido prometidos se van a cumplir. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaremos ahí para reinar con Él, ya que la resurrección de estos pocos es la garantía de la resurrección de los muchos que creen en Él. Este es el mensaje de la cruz. La resurrección de unos pocos, y no de todos los santos, muestra que Jesús tiene poder para resucitar, pero también apunta hacia la segunda venida y el juicio de Jesucristo, que incluirá a todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, por la fe en la gracia de Dios. Saber que Jesús murió y venció la muerte en su resurrección debería acelerar nuestro deseo de arrepentirnos y confiar solo en Él para salvación, de modo que también nosotros podamos resucitar un día. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es una promesa hecha por Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Jesús, al resucitar de entre los muertos, venció la muerte y nos abrió el camino a la vida eterna. Y esta es nuestra certeza, de que algún día los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Gracias por ver nuestro video. Si eres nuevo, te animo a suscribirte y a compartir nuestro contenido para que la palabra de Dios pueda alcanzar a más personas. Tu apoyo nos ayuda a difundir el mensaje de esperanza que encontramos en las Escrituras.